Que el Señor de paz les bendiga, mis hermanos. Vamos a dar comienzo a este servicio del Señor y lo invito a hacerlo con 3 glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con el himno 131 alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos en el nombre del Señor. Salvo navego en la nave salud, cantando el nombre del bendito Jesús. La proa puesta al Edén celestial, rápida se aleja de este mundo mortal. Su ruta el cielo, su enseña la cruz. Ya leva el áncora la nave salud. Todo su vida a bordo sin temer al mar, que Jesús la manda el mejor capitán. Diestro el piloto surcará el fiero mar, sin que la nave llegue a zozobrar. No hay dicha igual a la del alma en Jesús, salva por su sangre navegando en su luz. Su ruta el cielo, su enseña la cruz. Ya leva el áncora la nave salud. Todo su vida a bordo sin temer al mar, que Jesús la manda el mejor capitán. No más pecar ser quiero ya del Señor, mi regla sea su evangelio de amor. Pronto, muy pronto llegaré a Canaán. Gloria a Jesucristo celestial capitán. Su ruta el cielo, su enseña la cruz. Ya leva el áncora la nave salud. Todo su vida a bordo sin temer al mar, que Jesús la manda el mejor capitán. Amén. Dios nos bendiga en esta hora, mis hermanos. El Señor les sea bendiciendo a cada uno de ustedes. También, y como decía esta alabanza, podamos subir a bordo, mis hermanos, a esta nave que simboliza el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no temer al mar, no temer a lo que pueda venir, sino confiar en que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros y Él es el que nos guarda y Él es el que guía a nuestra embarcación, mis hermanos. Dios nos bendiga. También vamos a pasar a orar, presentándolo al Señor. Sabemos que es importante presentarlo ante Él, porque sin Él nada podemos hacer. Dependemos, sabemos, de la providencia de nuestro Dios. Dependemos, mis hermanos, de su provisión, y esperamos que Él sea con nosotros también conforme a su palabra, mis hermanos, bendiciendo nuestras vidas y bendiciendo nuestros corazones a través de esta actividad, a través de este culto, mis hermanos, para adoración a su nombre. Así que les invito a orar por esto y lo hacemos en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más estamos ante su presencia, Dios mío, para darle las gracias, Señor, por la vida que usted nos concede en esta hora, Padre amado, y el poder estar delante de su presencia, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú has hecho misericordia con nosotros. Padre amado, porque tu gracia, Dios mío, ha sido manifestada, Padre, en nuestras vidas, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Dios mío, por todo lo que usted nos da día a día, por todo, Dios mío, Señor, la protección que usted nos concede, por todo, Dios mío, lo que usted nos da, Padre amado, porque sabemos, Dios mío, como dice su palabra, que los que, Dios mío, Señor, a los que le aman, Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Por eso le pedimos, nos ayude a amarle cada día más, de todo corazón, Dios mío. Oh Padre bendito, que en este día, Señor, Dios mío, su palabra pueda ser, Dios mío, oh Rey de la gloria, Señor, nuestra guía, Rey del cielo. Que su palabra pueda ser, Dios mío, Señor, oh Padre amado, quien guíe, Señor, nuestro caminar, quien dirija nuestros corazones.
Por misericordia, Señor, tome usted dominio de todas las cosas. Bendiga usted, Señor, a cada uno de sus hijos. Padre amado, los que en este momento están participando, Señor, de esta, Dios mío, Señor, de este culto, Dios amado. Oh Padre amado, Señor, es para la adoración de su nombre, es para la alabanza suya, Señor. Le rogamos, Dios mío, por misericordia. Usted guíe nuestras vidas, Señor, y ayúdanos, Dios mío, a mirarle a usted por sobre todas las cosas. En sus manos, Señor, nos encomendamos. Presentamos a usted nuestras vidas, Señor. Padre, pidiendo su ayuda, su misericordia. Y todo se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y glorioso Salvador. Amén y amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios nos bendiga, mis hermanos. A continuación vamos a darle lectura a la palabra del Señor, la cual tendremos este día, mis hermanos, en el libro de Habacuc, capítulo 1. Habacuc, capítulo 1. Vamos a darle lectura a todo el capítulo, en el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará todo con anzuelo, lo recogerá con su red y lo juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Amén. El Señor añada bendición a nuestras vidas, mis hermanos, por la lectura de la palabra del Señor, mis hermanos, este profeta menor que fue Habacuc, que habló, mis hermanos, esta profecía de parte del Señor, la cual estaremos, mis hermanos, escudriñando en este día, por lo cual también vamos a pasar a orar pidiéndole a Dios que Él nos sea guiando, que Él nos sea ayudando en todo lo que hagamos, porque sabemos que la palabra del Señor tiene respuesta para nuestras vidas. La palabra del Señor, mis hermanos, tiene dirección, tiene, mis hermanos, como les decía, respuesta para cuando nosotros no entendemos. La palabra del Señor, mis hermanos, provee, mis hermanos, todo lo que necesitamos. Vamos a orar por esta palabra y lo hacemos en el nombre del Señor.
Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más estamos ante su presencia, Dios mío, para darle las gracias, Señor, por tu misericordia. Oh Señor, gracias, Señor amado, Dios mío, porque en todo momento, Señor, Padre amado, misericordioso. Oh bendito Dios, te damos gracias porque hasta aquí nos has sostenido, Señor. Oh Padre, su brazo, Dios mío, ha permanecido extendido hacia nosotros. Te pedimos, Señor, que su palabra hable a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón pueda estar, Dios mío, Padre amado, llano, Señor, a su palabra. Pueda estar abierto, Dios mío, Señor. Por misericordia, Padre, oh Dios mío, te rogamos, Señor, podamos exponer nuestras vidas a tu palabra y pueda, Dios mío, producir, Señor, frutos, Rey de Gloria, conforme a su voluntad, Dios mío. Pueda, Señor, producir, Dios mío, Señor, el propósito por el cual, Dios mío, usted la envía a nuestros corazones. Por misericordia le ruego, Señor, su palabra, Señor, haga vida en nuestros corazones. Le rogamos su bendición por él, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo, mis hermanos. Agradezco al Señor por su misericordia, por la bendición que Él nos da de poder estar alabando el nombre de nuestro Señor. Grande es el amor de nuestro Dios, el cual tiene hacia nosotros. Agradezco a Dios porque Él nos ha guardado hasta este momento, nos ha ayudado en su misericordia, Señor. Ha tenido lástima de nuestras vidas junto a mi familia. Dios ha estado con nosotros para la gloria de su nombre. Le doy gracias al Señor también porque Él nos ha guardado, mis hermanos, y nos ha ayudado también a recuperarnos del COVID. Gracias al Señor, mis hermanos, porque Él nos guardó. Hace una semana pudimos estar pasando por esa enfermedad en nuestro hogar y como le decía, Dios nos ayudó, Dios estuvo con nosotros y creemos que Dios nos sigue ayudando, mis hermanos, para recuperarnos completamente, gracias al Señor. Y quisiera, mis hermanos, contar esto, mis hermanos, para la gloria del Señor, porque no es en vano confiar en Él, no es en vano esperar en su misericordia. Sabemos que todo esto lo permite el Señor y para enseñarnos, para guiar nuestras vidas, mis hermanos. Sabemos que todo lo que el Señor permite en nuestras vidas, sea bueno a veces para nosotros, o a veces también sea malo para nosotros, pero tiene un propósito de parte del Señor. Y Dios nos ayude cada día a estar con nuestra mirada puesta en Él, porque sabemos que si nuestra mirada está puesta en Él, podremos ver lo que Él quiere que nosotros veamos. Dios nos ayude en su misericordia, Dios nos dé la fuerza para seguir adelante confiando en el Señor. Y le bendiga también a cada uno de mis hermanos, los cuales podemos estar en este medio, alabando el nombre del Señor. La gloria es para nuestro Dios, la gloria es para nuestro Señor. Gracias a todos también nuestros hermanos de la iglesia, Hualpén, y de otras iglesias también por sus oraciones que han tenido para con mi familia, porque todos hemos contraído esa enfermedad y para la gloria del Señor todos ya hemos sido dados de alta, gracias al Señor, y para la gloria de nuestro Dios. El Señor nos sea bendiciendo, mis hermanos, y Dios nos bendiga también en este día en el cual el Señor nos habla, mis hermanos, a través de esta palabra, en este profeta, mis hermanos, el cual era el profeta Habacuc, como les decía al principio, un profeta menor, no porque sea menor en importancia, ni porque sus palabras, mis hermanos, ni sus profecías valgan menos, sino se le designa profetas menores a aquellos cuyos libros son más reducidos, son de mucho menos capítulos, como otros profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel. Va, mis hermanos, como les decía, en la cantidad de capítulos, en el contenido, la cantidad de contenido que ellos tienen, que se designan profetas mayores o menores. Y este profeta, mis hermanos, el profeta Habacuc, un profeta menor, que mis hermanos profetizó, hablando, mis hermanos, las palabras del Señor. Si bien es cierto, este libro, mis hermanos, tiene una diferencia en cuanto a las demás profecías que se entregaron por otros profetas del Señor.
porque muchos de ellos, mis hermanos, libros proféticos, se encargaban de llevar las palabras de Dios al pueblo. Pero este libro, mis hermanos, expone una especie de diálogo, mis hermanos, de Habacuc hacia el Señor, ya que Habacuc parte, mis hermanos, quejándose ante el Señor por la desigualdad que él veía, por la maldad, por la impiedad que estaba imperando en el pueblo del Señor, en Jerusalén específicamente, mis hermanos. Dice que Habacuc vivió en Judá durante el reinado de Joacim. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 23 al 24. Profetizó entre la caída de Nínive, capital de Asiria, en el 612 a.C. y la invasión de Judá en el 589. Con Asiria desorganizada, Babilonia se convertía en la potencia mundial dominante. Este libro narra el diálogo del profeta con Dios al preguntarle por qué Dios parece indiferente ante el mal, por qué pareciera como si la gente malvada queda sin castigo. Estas son unas de las quejas que Habacuc presentaba ante Dios, viendo, como le decía, la desigualdad que existía en ese tiempo. No olvidemos, mis hermanos, que después de la caída de Israel, mis hermanos, a manos de Asiria, y de la destrucción, mis hermanos, de parte del pueblo del Señor, de la tribu del norte, o del pueblo del norte, el pueblo de Jerusalén, mis hermanos, sabemos por la palabra del Señor, no siguió un camino diferente a Israel, sino que sus reyes, mis hermanos, también se corrompieron, siguieron haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Y aunque hubieron reyes, mis hermanos, como Ezequías, como Josías también, que hicieron, mis hermanos, cosas importantes para que el pueblo del Señor volviera a adorar al Señor, para que el pueblo de Dios volviera a la adoración al Dios verdadero, quitando los lugares de adoración a dioses paganos. Aún así, mis hermanos, hubo un rey, específicamente el rey Manasés, que estuvo después de Ezequías en el pueblo del Señor, mis hermanos, como rey, pero dice que fue un rey que en particular hizo cosas mucho peores, mis hermanos, que todos los otros reyes que habían venido anteriormente, que hizo, mis hermanos, cosas aún peores que las naciones extranjeras que Dios había arrojado delante de la presencia de su pueblo. Y fue algo, mis hermanos, que llegó y llenó, mis hermanos, la copa de la ira del Señor. Y como le decía, aunque después de él vino Josías, que hizo reformas, dice en la palabra del Señor que a pesar de eso, la ira del Señor, mis hermanos, no se pudo contener. El Señor, mis hermanos, no quiso revocar la sentencia que él había, mis hermanos, declarado sobre su pueblo. Dios tenga misericordia, mis hermanos. Y Dios nos ayude, mis hermanos, a entender esto, porque quiero contextualizar la época en que el profeta estuvo entregando estas profecías, mis hermanos. Era una época de realmente depravación, mis hermanos, en el pueblo del Señor, porque dice que Manasés no fue poco tiempo que estuvo reinando, sino fueron 55 años en los cuales estuvo reinando sobre Jerusalén, y fue, mis hermanos, un tiempo que se hicieron cosas muy, muy desagradables delante de la presencia del Señor, y eso hizo obviamente que la ira del Señor, mis hermanos, se encendiera contra su pueblo. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, hermanos. Es importante destacar esto, ya que sabemos quién era el pueblo del Señor, quién era el pueblo, quién era Jerusalén, mis hermanos, quién era Judá. Eran tribus, mis hermanos, de descendencia, mis hermanos, de David, descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, y que habían visto las promesas del Señor cumplidas, que habían visto, mis hermanos, la providencia de Dios en sus vidas, cómo Dios a través de los años había ido cumpliendo todo lo que Él les decía, había ido proveyendo todo lo que ellos necesitaban. Pero aún así, mis hermanos, ellos se olvidaron, pero completamente del Señor, se extraviaron, mis hermanos, hasta lo más bajo delante de la presencia de nuestro Dios. Dios nos ayude en su misericordia. Y esto es lo que estaba viendo Habacuc. Esto es lo que Habacuc estaba siendo testigo, y que le llevó, mis hermanos, a quejarse contra Dios. Como dice el versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad
y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Como decía, mis hermanos, vemos que lo que estaba presenciando Habacuc era una total depravación, mis hermanos, y decadencia moral en el pueblo del Señor. Y era tal, mis hermanos, que el pueblo del Señor estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios les había dicho. Porque Dios sabía, mis hermanos, que ellos al salir de Egipto, al llegar a una nueva tierra, mis hermanos, iban a tener que enfrentarse o iban a tener que tener de alguna forma, mis hermanos, una convivencia, o iban a tener que relacionarse de alguna manera con otros pueblos, con naciones extranjeras. Aún, mis hermanos, el pueblo del Señor iba a tener que destruir naciones completas, mis hermanos, para cumplir la profecía, mis hermanos, de que ellos iban a poseer una tierra extranjera, donde iban a vivir, mis hermanos, en casas que ellos no edificaron, donde iban a comer de viñas que ellos no plantaron, y era una tierra que fluía leche y miel, mis hermanos, estaba la bendición de Dios. Y el pueblo del Señor iba a tener que ir y expropiar, mis hermanos, esas tierras por mandato del Señor, porque Dios se lo había dado a ellos. Pero iban a tener que tener el cuidado, mis hermanos, único de no mezclarse con esas naciones, de no, mis hermanos, relacionarse más de lo debido con esas naciones. Y ahí, mis hermanos, fue donde el pueblo del Señor también falló, porque dice que empezaron a tomar esas costumbres. Habla comenzando en el libro de Jueces, ya de temprano el pueblo del Señor empezó a tomar costumbres paganas, empezó a mirar, mis hermanos, dioses extranjeros. Y dice la palabra del Señor en Jueces que cada vez que se levantaba un juez, el pueblo del Señor andaba correctamente, pero cuando moría el juez, el pueblo volvía a desenfrenarse. Y así siguió, mis hermanos, hasta que el pueblo del Señor pidió rey. Y luego de Saúl, David, que hizo, mis hermanos, fue un rey conforme a la voluntad del Señor. Vino también su hijo Salomón, que tenía todas las promesas también de parte del Señor, que pidió sabiduría al Señor para guiar el pueblo que él le había dado. Pero dice, mis hermanos, que también este gran rey Salomón, que recibió, mis hermanos, más sabiduría y más bienes que ningún otro rey, aún, mis hermanos, a pesar de todo eso, él también dice que tuvo tantas mujeres, tantas concubinas, y se mezcló, mis hermanos, y tomó mujeres extranjeras, que dice que su corazón se desvió ante la presencia del Señor. Su corazón, mis hermanos, se inclinó a adorar a los dioses, mis hermanos, de sus mujeres, y eso hizo, mis hermanos, también que la idolatría, que el paganismo se propagara en el pueblo del Señor. Por esta razón también el pueblo del Señor se dividió, quedando Judá y Benjamín en la tribu del sur, en el pueblo del sur, y Israel, mis hermanos, con todas las demás tribus en el pueblo del norte. Y como les decía, mis hermanos, ¿por qué? ¿A consecuencia de qué? A consecuencia del pecado, de la maldad, mis hermanos, que imperó en el pueblo del Señor. Y así, mis hermanos, sigue la historia, continúa la decadencia, como habla, mis hermanos, también la palabra del Señor. Siguió, mis hermanos, la tribu, mis hermanos del norte, Israel, con la totalidad de sus reyes, mis hermanos, haciendo cosas desagradables ante el Señor. Y Judá, mis hermanos, que tuvo reyes que hicieron algunas cosas agradables al Señor, que caminaron, hicieron lo recto ante Dios, pero otros, mis hermanos, que definitivamente corrompieron, mis hermanos, el pueblo del Señor, que permitieron que el pueblo de Dios se extraviara delante de su presencia. Dios nos ayude, mis hermanos, Dios nos dé la fuerza a nosotros. El Señor en su misericordia nos ha bendecido en gran manera. El Señor, mis hermanos, ha tenido misericordia de nosotros que hemos llegado para la gloria del Señor, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a ser llamados hijos de Dios. Dios nos ayude, mis hermanos. Y también dice en una parte la palabra del Señor que muchas de las cosas que están escritas han sido, mis hermanos, para darnos un ejemplo a nosotros. Un ejemplo, mis hermanos, de obediencia al Señor. Un ejemplo, mis hermanos, de ver cuáles fueron las consecuencias del pueblo del Señor de haberse apartado de Dios. Cuáles fueron, mis hermanos, la paga que ellos tuvieron que recibir.
¿Para qué, mis hermanos? Para que en nosotros no haya, mis hermanos, esa clase de castigo. Habla, mis hermanos, en Hebreos, que si ellos, mis hermanos, que despreciaron el pacto del Señor y recibieron todo este castigo, dice la palabra del Señor, ¿cuánto más crees que recibiremos nosotros si despreciamos al Hijo de Dios? Si hiciéramos afrenta al Espíritu de gracia y tuviéramos por inmunda, mis hermanos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por nosotros. Y esta es una advertencia para nosotros hoy día, mis hermanos, que hemos visto la bendición de Dios en nuestras vidas, que hemos visto cómo Dios nos ha prosperado en su misericordia, que hemos visto cómo Dios ha estado con nosotros. Es una advertencia para que podamos nosotros, como hijos de Dios, tomar decisiones agradables ante el Señor, caminar, mis hermanos, en un camino agradable ante su presencia, tener, mis hermanos, un comportamiento grato, mis hermanos, conforme a lo que Dios, mis hermanos, ha establecido en su palabra. Dios nos ayude en su misericordia, Dios nos dé la fuerza. Y como le decía, todo esto fue que llevó al profeta a quejarse ante la presencia del Señor, a clamar a Él, mis hermanos, a ver que la injusticia estaba, mis hermanos, dominando el lugar donde Él vivía, la ciudad, mis hermanos, de Jerusalén. Estaba, mis hermanos, reinando la maldad, reinando la impiedad. Y aún dice, mis hermanos, que aún habían justos, pero dice que eran asediados por los impíos. O sea, no solamente había un comportamiento personal, mis hermanos, de decadencia moral, de comportamiento desagradable ante el Señor, sino que esos impíos también buscaban que los justos, mis hermanos, siguieran el mismo camino que ellos llevaban. O sea, no agradaban ellos a Dios, sino no dejaban que los demás tampoco sirvieran al Señor. A ese nivel, a ese punto, mis hermanos, era la degradación, destrucción, dice en el versículo 3, violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. O sea, mis hermanos, había muchas de las cosas, mis hermanos, que hoy día también vemos en la sociedad, la violencia, la destrucción, la corrupción, con la diferencia, mis hermanos, que esto era dentro del pueblo del Señor, dentro del pueblo de Dios. Dios nos ayude en su misericordia. Y había, mis hermanos, en Habacuc una inquietud, había en él, mis hermanos, algo que lo llevaba a clamar al Señor, que lo llevaba, mis hermanos, a dar voces, mis hermanos, a causa de la violencia, a clamar, a rogar delante de la presencia del Señor que eso se detuviera. Pero no se detenía, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en el tiempo del Señor Él tenía establecido un orden para castigar, mis hermanos, la maldad de su pueblo y para corregir, mis hermanos, todo lo malo que su pueblo estaba haciendo. Dios nos ayude en su misericordia. Tal vez, mis hermanos, Habacuc pensaba que los malvados de Judá no recibirían el castigo por su pecado. No entendía, mis hermanos, cómo un Dios justo permitía que existiera una maldad así. Dios nos ayude en su misericordia, mis hermanos. Y esta pregunta, pienso que muchas veces de nosotros lo hemos hecho, esta pregunta. Y hemos pensado, pero Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué permite esto? ¿Y qué decir, mis hermanos, del mundo? Porque el mundo, sabemos, no tiene temor de Dios. Y más abiertamente hablan de estas cosas y dicen, bueno, y si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué tanta maldad en el mundo, tanto sufrimiento? Dios nos ayude, mis hermanos. Son preguntas, son quejas, tal vez, mis hermanos, son, mis hermanos, que podemos hacernos delante de la presencia del Señor. Pero ¿qué es lo importante, mis hermanos? Entender que Dios tiene una respuesta. Amén, que Dios tiene, mis hermanos, la respuesta que nosotros necesitamos y la respuesta que Él tiene preparada. Y eso es lo importante, mis hermanos, saber qué es lo que Dios tiene preparado. Porque Dios, mis hermanos, es el que ordena las cosas, el que ordena el curso de la historia, el que ordena, mis hermanos, el curso de las naciones. No es, mis hermanos, que las naciones vayan haciendo lo que ellos quieren. Todo está siendo permitido, mis hermanos, y bajo el plan divino de nuestro Dios. Porque Él es soberano, Él guía, mis hermanos, a las naciones. Él guía, mis hermanos, y aún dice que pone los reyes, saca los reyes. Todo, dice en el libro de Romanos, que toda autoridad aún es puesta por el Señor. O sea, no podemos decir que todo está desordenado y sin control, porque Dios es el que tiene el control. Tal vez eso es lo que Habacuc pensaba, que toda la nación estaba
estaba todo desordenado y sin control. Pensaba a lo mejor que Dios estaba fuera de ese escenario, que Dios no estaba, mis hermanos, con su pueblo. Y de alguna manera sí, a lo mejor no lo estaba, pero sí estaba en control, sí estaba mirando todo lo que sucedía y sí estaba preparando algo, mis hermanos. Sí estaba el Señor planeando lo que iba a suceder después de esto. Dios nos ayuda en su misericordia. Y del versículo 5 al versículo 11, Dios responde a la queja de Habacuc. Dios le da una respuesta a lo que él estaba planteando ante la presencia de Dios. Dice el versículo 5 en adelante: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, del terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Dios nos ayude en su misericordia. Esta era específicamente la respuesta que Dios tenía para Habacuc al ver, mis hermanos, la maldad que estaba preponderando. O sea, ¿Dios estaba ajeno a lo que estaba sucediendo? De ninguna manera. Dios, mis hermanos, no iba a hacer nada a causa de la maldad. ¿Iba a actuar, mis hermanos, con injusticia el Señor? De ninguna manera. El Señor tenía preparado ya lo que iba a realizar, lo que iba a suceder, mis hermanos. Porque el Señor es Dios justo. Y dice la palabra del Señor que su justicia, mis hermanos, permanece para siempre. Y si nosotros, mis hermanos, aún muchas veces nos inquietamos por la maldad, nos inquietamos por la injusticia, nos inquietamos por la impiedad, ¿cuánto más nuestro Dios, mis hermanos, que es santo? ¿Cuánto más Él, mis hermanos, no mirará la maldad, no mirará el pecado que está, mis hermanos, preponderando hoy día en la sociedad? ¿Cuánto más el Señor no tomará, mis hermanos, el dominio, no tomará venganza de sus enemigos? Así lo dice la palabra del Señor, tal vez no en este libro, pero sí habla, mis hermanos, del día grande de Jehová, cuando el Señor vendrá también y castigará la maldad y castigará el pecado. Dios nos ayude en su misericordia. Esta respuesta, mis hermanos, tal vez no era lo que Habacuc estaba esperando. Tal vez no era lo que él quería escuchar. Pero sí, mis hermanos, era la verdad. Y era lo que Dios iba a hacer. Porque dice aquí: asombraos, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis. Y es que, mis hermanos, se cumple la palabra del Señor de Isaías, que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros, y sus caminos más altos que los nuestros, dando a entender, mis hermanos, que hay cosas que Dios hace y muchas veces no las vamos a entender, y muchas veces no vamos a comprender por qué están sucediendo. Pero lo que sí podemos saber y lo que sí podemos tener seguridad, que está controlado y dirigido por el Señor, y que tiene un propósito, mis hermanos, y tiene un plan destinado por el Señor para corregir todo lo que está sucediendo, para corregir, mis hermanos, toda la injusticia. Dios nos ayude en su misericordia. Y dice el versículo 6, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Dios nos ayude, mis hermanos, porque esta nación de Babilonia, o los caldeos, como dice, era una nación, mis hermanos, muy poderosa, que vino después de Asiria, la cual, mis hermanos, fue primeramente una
potencia mundial en el pueblo antiguo junto con Egipto. Pero luego de eso se levantó Babilonia, mis hermanos. Y aún habla la palabra del Señor que aún Babilonia tomó, mis hermanos, naciones cautivas, tomó otras naciones, porque iba, mis hermanos, destruyendo a su paso, iba, mis hermanos, como un gigante devorando todas las naciones de alrededor, todas las naciones menores, y haciéndolas cautivas. Y aún, mis hermanos, dice la palabra del Señor que aún Egipto y Asiria sucumbieron, mis hermanos, ante el poder de Babilonia, porque era formidable, era terrible esta ciudad, mis hermanos. Pero fíjese, mis hermanos, que a pesar del gran poder que ellos tenían, que a pesar del gran dominio que ellos tenían, mis hermanos, iban a ser usados por Dios. O sea, tampoco, mis hermanos, estaban haciendo las cosas como a ellos se les ocurría, sino que Dios estaba detrás de eso. Dios estaba moviendo las piezas, Dios estaba moviendo todas las cosas. ¿Para qué, mis hermanos? Para que se cumpliera, mis hermanos, el propósito que Él tenía. Y dice, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y a los príncipes a la burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Una nación pagana, mis hermanos, una nación totalmente pagana, con sed, mis hermanos, de sangre, como se puede decir, que destruyó, como les decía, muchas naciones, a muchos pueblos, mis hermanos, llevó cautivo, muchos príncipes derrotaron, muchas ciudades derribaron, y dice que iba el terror delante de ella, porque eran terribles, y recogerá cautivos como arena. O sea, había, como les decía, un gran poder en sus manos, pero toda autoridad, mis hermanos, estaba dada por nuestro Dios. Todo estaba bajo el dominio de nuestro Dios. El Señor nos ayuda en su misericordia. Dios nos dé la fuerza cada día. Porque a pesar, mis hermanos, que las naciones tengan gran poder, hoy día mismo podemos ver grandes naciones, con grande armamento, con gran preparación, ejércitos, mis hermanos, que tienen aún el poder para destruir el planeta completo con todo el armamento que tienen. Pero todos ellos, mis hermanos, están sujetos, todos están ellos bajo el dominio de nuestro Dios y no pueden cumplir sus planes, mis hermanos, si no son los planes de Dios. Dios nos ayuda en su misericordia. El Señor nos da la fuerza. Todo esto, mis hermanos, nos daba a entender de que el castigo hacia el pueblo del Señor iba a ser grande, que la maldad, mis hermanos, iba a ser castigada muy grande. Y toda esta violencia, mis hermanos, todo esto terrible que era la ciudad de Babilonia también se asemeja, mis hermanos, a lo que hoy es nuestro sistema mundial. Como lo habla también el libro de Apocalipsis, muestra el sistema mundial, mis hermanos, como semejante a Babilonia. ¿Por qué? Porque está ese mismo espíritu, mis hermanos, el mismo espíritu que mueve, y no es que sea el espíritu de Dios, sino que hay espíritus, mis hermanos, que mueven toda esa maldad, que mueven, mis hermanos, toda esa impiedad en el pueblo, en la sociedad. Ese mismo espíritu el que predomina también hoy en la sociedad, y ese mismo castigo el que va a recibir, mis hermanos, más adelante el mundo. Por eso Dios nos ayuda a estar preparados y hacer, como dice el libro de Apocalipsis, salir de en medio de ellos, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. ¿Por qué? Porque viene también el castigo del Señor, la justicia de Dios sobre este mundo, sobre el mundo que nosotros conocemos. Porque todo eso, mis hermanos, todo lo que vivimos, todo ese espíritu de destrucción también está, mis hermanos, que estaba en Babilonia, también hoy está en el mundo en el que nosotros estamos, en el mundo que gobierna la sociedad. Dios nos ayude en su misericordia, mis hermanos. Dios nos dé la fuerza para estar preparados, para ser, mis hermanos, hombres que podamos hacer la diferencia ante la presencia del Señor. Podamos, mis hermanos, ser como un Habacuc, que todo, mis hermanos, lo que había en él lo llevó ante la presencia del Señor.
que toda, mis hermanos, queja que había en él, la llevó ante la presencia del Señor. No se quejó, mis hermanos, contra el gobierno, no se quejó, mis hermanos, contra su vecino o contra los que lo rodeaban, sino vino ante la presencia del Señor. Aquí, mis hermanos, a buscar respuesta. Y Dios respondió, y Dios le dijo lo que iba a hacer. Dios nos ayuda en su misericordia. Pero como le decía anteriormente, al parecer la respuesta que Habacuc recibió no era lo que él esperaba oír, no era lo que él esperaba escuchar, mis hermanos, o pensar que Dios iba a hacer algo así. En el versículo 12 en adelante viene una segunda queja por parte de Habacuc y dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Vemos, mis hermanos, que se sorprendió, mis hermanos, Habacuc al recibir esta respuesta. Y dice: ¿y haces que sean los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? O sea, primero Habacuc estaba preguntándose: ¿pero hasta cuándo, Señor, será esto? ¿Hasta cuándo voy a ver esta maldad? ¿Hasta cuándo va a haber impiedad en mi pueblo? Pero cuando el Señor le respondió y le dijo, mis hermanos, que iba a usar a los caldeos, que eran una nación peor que el pueblo del Señor, que hacían cosas peores que los hijos de Israel o los hijos de Judá, al recibir esa respuesta, mis hermanos, se espantó, como se dice. Y se lo llevó, mis hermanos, a quejarse nuevamente y preguntarle al Señor, pero y a decirle: ¿no eres tú Dios del principio? ¿No eres santo mío, Dios mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, roca mía, lo fundaste para castigar. Y le dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. O sea, pensaba, mis hermanos, que Dios, al estar usando esta nación para sus propósitos, se iba a contaminar Dios. Pero no, mis hermanos, porque Dios es santo. Y dice, y le pregunta nuevamente: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él, y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? O sea, preguntándole al Señor ahora: ¿por qué va a hacer esto? ¿Por qué el Señor iba a tener que tomar la justicia de esta manera? Y aún, mis hermanos, le quiere informar a Dios qué es lo que iba a pasar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque él veía que lo que Dios iba a hacer no era lo correcto. Dios nos ayuda en su misericordia, Dios nos ayuda a entender que lo que Dios hace, mis hermanos, siempre va a ser lo correcto. Que para nosotros muchas veces no lo vamos a entender, que nosotros a lo mejor muchas veces no lo vamos a comprender, no vamos a poder, o vamos a pensar que lo que Dios hace no tiene sentido. Pero, mis hermanos, como les decía anteriormente, y lo dice la palabra del Señor, nuestros pensamientos nunca van a poder ser los mismos pensamientos que Dios, y nuestros caminos no van a llegar a alcanzar a la grandeza de sus caminos. Dios nos ayuda en su misericordia, y le dice en el versículo 15: sacará a todos con anzuelo. Eso iba a ser, mis hermanos, los caldeos, y él estaba informando a Dios lo que iba a pasar. Imagínense, mis hermanos: sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en su malla, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerio a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. O sea, mis hermanos, Habacuc le estaba diciendo: mira, Señor, los va a llevar a todos con anzuelos, los va a llevar cautivos, pero no te va a dar la gloria a ti, sino que dice, los juntará en sus mallas, dice: por esto hará sacrificio a su rey y ofrecerá sahumerio a su malla. O sea, le estaba diciendo: Dios, ¿sabes? Lo que tú vas a hacer no está correcto, porque este pueblo va a venir, va a llevar cautivo a todo el pueblo del Señor, pero no te va a dar la gloria a ti. Como si Dios no supiera, mis hermanos, que ese pueblo ya hace mucho tiempo que no le estaba dando la gloria a Él. Pero aún así, mis hermanos, iban a ser usados por Dios, iban a ser usados por el Señor. Y es que Dios a veces toma, mis hermanos, a veces toma cosas, como les decía, para hacer cumplir su voluntad. Aún, mis hermanos, al enemigo muchas veces toma al Señor para hacer cumplir su voluntad. Dios nos ayuda en su misericordia. Dios, mis hermanos, es el grande, Dios es el poderoso, Dios es el que hace todas las cosas.
Y Dios nos ayude, mis hermanos, a humillarnos delante de la presencia del Señor, a humillarnos delante de Él. Porque, mis hermanos, después de Habacuc quejarse por segunda vez, dice, ¿vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Y quisiéramos, mis hermanos, que terminara aquí el capítulo, pero en realidad termina en el versículo 2, versículo 1, termina la queja de Habacuc, y que dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. O sea, Habacuc ya le dijo, Señor, pero ¿por qué? Presentó nuevamente su queja ante el Señor. ¿Por qué estos menospreciadores van a destruir, van a venir a todos que son más justos que ellos? ¿Por qué va a utilizarlo a ellos para eliminar a los que son más justos? Entre comillas, porque sabemos que igual el pueblo del Señor estaba extraviado de la ley del Señor. Y luego, mis hermanos, decirle que este pueblo, a pesar de todo lo que iba a hacer, no le iban a dar la gloria al Señor, no le iban a glorificar a Él, sino que a sus propios dioses iban a glorificar, aunque Dios ya también le había dicho que a sus propios dioses, dice el versículo 11, Dios ya le había dicho que luego pasará como un huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Dios ya lo sabía, mis hermanos, pero aún así Habacuc se quejaba y le decía, Él sacrificará su red, no te va a dar la gloria a ti, va a venir, porque ella, su red, todo lo que ellos hacían, su fuerza, le hizo, mis hermanos, o le hizo Dios que llegaran a donde están. Pero aún así, mis hermanos, Él se detiene y dice, ya, ok, voy a esperar lo que va a pasar, voy a esperar a ver lo que Dios va a hacer. Dios nos ayude en su misericordia. Y es importante mirar esto, porque esa detención que hubo en Habacuc, en esperar ya, a dejar de quejarse y ver qué es lo que Dios iba a hacer, hizo una gran diferencia, mis hermanos, en su vida. Hizo una gran diferencia en su manera de ver las cosas. Dios nos bendiga, mis hermanos. Hizo que él pudiera comprender de alguna manera, mis hermanos, el pensamiento de Dios. ¿Por qué? No porque él fuera capaz de hacerlo, sino porque el capítulo 2, mis hermanos, es una respuesta de qué es lo que Dios iba a hacer. Es una respuesta, mis hermanos, que el Señor da a Habacuc y le da, mis hermanos, a entender que a pesar de que la nación de Babilonia, los caldeos, iban a venir a destruir a su pueblo, iban a venir a destruir todo a su paso, pero a pesar de eso, el Señor les pone a él que esa nación no iba a quedar sin castigo, que no iba a ser, mis hermanos, así como él pensaba, que ellos iban a hacer lo que quisieran y todo iba a quedar tal como estaba. Sino, mis hermanos, como les decía el capítulo 2, Dios se encarga y le muestra a Habacuc 5 ayes que iban a venir sobre esta nación por haber, mis hermanos, haber tomado cautivo a su pueblo, por haber destruido la nación de su pueblo. Dios nos ayuda en su misericordia. Y eso es lo grande de nuestro Dios. Eso es lo que se puede decir que es la soberanía de nuestro Dios. Que Él usa a quien quiere, mis hermanos. Que a pesar, mis hermanos, de que Él estaba usando esta nación para castigar a su pueblo, a pesar de eso, Él no estaba, mis hermanos, de acuerdo con lo que ellos hacían. Porque Él no respaldaba la violencia. Pero ese pueblo era un pueblo violento. Por lo tanto, eran idóneos para ser usados en el propósito que Dios tenía para con su pueblo. Pero aún así, mis hermanos, la respuesta del Señor, como dice el versículo 2, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que la leyere en ella. Esa respuesta, mis hermanos, que Dios da, como le decía, hace una diferencia tremenda en la forma de pensar de Habacuc. Hace una diferencia en su vida. Y eso es lo importante, mis hermanos, que en nosotros pueda haber, mis hermanos, la búsqueda de la respuesta del Señor. Que nuestras preguntas podamos traerlas ante la presencia del Señor. Y luego de eso, esperar en el Señor. Esperar, mis hermanos, en Él. Porque dice que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Los que esperan en el Señor, mis hermanos, dice, levantarán sus alas como las águilas. Correrán, no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. O sea, hay bendición, mis hermanos, en nuestra vida
cuando esperamos en el Señor, cuando nos dejamos, mis hermanos, de quejar y buscamos, mis hermanos, el rostro del Señor, esperando en Él. Dios nos ayude en su misericordia. Y esa respuesta, como decía, que recibe Habacuc, lo lleva en el capítulo 3 a hacer una oración de humillación, de reconocimiento a Dios, de ver que Dios es el que tenía el poder, que Dios era el que hacía todas las cosas conforme a su voluntad. Dios nos ayuda en su misericordia, y eso es lo que nosotros necesitamos: reconocer que Dios hace como quiere, reconocer que Él es poderoso, reconocer que Él es soberano, reconocer que Él lleva, mis hermanos, el curso de este mundo, que Él lleva el curso de la sociedad, que aún, mis hermanos, lleva el curso de nuestras vidas. Por lo tanto, debemos alabarle, debemos glorificar su nombre, a pesar de todas las cosas. Debemos, mis hermanos, darle gloria a Él, como lo hizo Habacuc, mis hermanos, luego de ver la respuesta en el capítulo 2 de él, luego de declarar su grandeza, luego de declarar todo lo que, toda la grandeza del Señor, lo llevó, mis hermanos, en Habacuc, en el capítulo 3, en el versículo 16 en adelante, lo llevó a adorar el nombre del Señor. Lo llevó a decir al Señor que aunque todo estuviera perdido, aunque ya no tuviera nada, pero aún así iba él a glorificar el nombre del Señor. Y quisiera dar lectura, mis hermanos, a los últimos capítulos de este libro, los cuales muestran, mis hermanos, el gran cambio en sus palabras, el gran cambio, mis hermanos, en su forma de pensar que tuvo el profeta. Y dice el versículo 16 del capítulo 3: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis oídos, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Alabado sea el nombre del Señor. Mis hermanos, que el Señor nos ayude para que hoy día cada uno de nosotros podamos hacer nuestra esta oración. Que a pesar, mis hermanos, que tengamos que enfrentarnos a situaciones difíciles, que a pesar, mis hermanos, que tengamos que ver la justicia del Señor cayendo sobre este mundo, que a pesar que tengamos que ver, mis hermanos, muchas veces la maldad que impera a nuestro alrededor, que a pesar, mis hermanos, que muchas veces tengamos que ser perjudicados aún por el nombre del Señor, y aunque nos falte todo, mis hermanos, pero a pesar de eso podamos hacer nuestra esta oración y decir: con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es el que nos da, mis hermanos, la fuerza para seguir. Dios es el que nos da la fortaleza, el ánimo, el que nos levanta. Podamos, mis hermanos, esperar en el Señor. Podamos venir a Él, mis hermanos, en humillación. Como dice el proverbio: torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Dios nos bendiga en esta hora, mis hermanos. Señor, haga vida su palabra en nuestros corazones, y por ella le invito a orar dando gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, en esta hora, por el privilegio que usted nos da, Dios mío, de poder estar escudriñando su palabra, Dios mío, Señor. Gracias, Padre, porque usted es bueno y misericordioso, porque usted es un Dios justo y soberano, Dios mío, que a pesar de que muchas veces no entendemos, Señor, lo que usted hace, a pesar de que muchas veces, Señor, nuestro entendimiento, no, Dios mío, Señor, no logramos dimensionar, Padre amado, su gran poder y gloria, Dios mío. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a esperar, Dios mío, Señor, en tu palabra, Padre amado, en tus promesas, Dios mío. Ayúdanos a esperar, Dios de los cielos, Señor, completamente, Señor. Oh Padre amado, Señor, en tu gracia, Dios mío. Oh Rey de la gloria, te rogamos, Señor. Nos ayudes cada día, quites de nosotros todo orgullo, Señor, toda altanería, toda vanagloria, Padre amado. Oh Dios mío, Señor, y pueda haber en nosotros un corazón humilde, un corazón humillado delante de ti, Señor.
Por misericordia, Padre amado, ayúdanos, Señor, a mirarte a ti por sobre todas las cosas, a esperar, Dios mío, en tu gracia, a confiar, Dios mío, en ti, Rey de la gloria. Oh Padre nuestro celestial, porque tú eres, Señor, el que gobierna las naciones. Tú eres el que lleva, Señor, Dios mío, todas las cosas, Padre. Tú eres el que conduce, Señor, el desarrollo de la historia, Padre amado. Oh, Dios mío, ayúdanos, por tanto, Dios mío, a confiar ciegamente en ti, Señor, para gloria de tu nombre, en tu palabra, Dios mío. Oh Rey de los cielos, Señor, en el nombre de Jesús te rogamos una bendición. Te rogamos, Señor Dios mío, oh Padre amado, una bendición por esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Y nos ayude, Dios mío, a seguir adelante confiando, a seguir, Dios mío, Señor, marchando, como dice su palabra, Señor, como soldados de Jesucristo. En ti confiamos, Señor, en ti esperamos todas las cosas. Todo se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Le pedimos lo levante esta oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor de paz les bendiga, mis hermanos. Con el himno 362 vamos a dar término en el nombre del Señor. 362. Señor, aquí a tus plantas lloro de gratitud, porque todas mis faltas has perdonado tú. Siento una cosa extraña que hay en mi corazón, arde como una llama, y es tu divino amor. Arde como una llama, y es tu divino amor. ¿Cómo podré expresarte mi gratitud, Señor? Solo puedo llorar con lágrimas de amor. Nada te puedo dar, solo mi corazón. Quiero estar cerca, más cerca, cerca de ti, mi Dios. Quiero estar cerca, más cerca, cerca de ti, mi Dios. Oh, qué dulce es llorar al sentir el perdón, sabiendo que en verdad tu gracia me alcanzó. ¿Quién me podrá apartar si en tus caminos voy? Me guardarás del mal, porque ya tuyo soy. Me guardarás del mal, porque ya tuyo soy. ¿Cómo podré expresarte mi gratitud, oh Señor? Solo puedo llorar con lágrimas de amor. Nada te puedo dar, solo mi corazón. Quiero estar cerca, más cerca, cerca de ti, mi Dios. Quiero estar cerca, más cerca, cerca de ti, mi Dios. Oh, qué felicidad siento en todo mi ser al venir a llorar ante tus pies, Señor. Gloria y eternidad es tu promesa fiel, donde tú siempre estás. Permíteme ahí estar, donde tú siempre estás.
permíteme ahí estar. ¿Cómo podré expresarte mi gratitud, Señor? Solo puedo llorar con lágrimas de amor. Nada te puedo dar, solo mi corazón. Quiero estar cerca, más cerca, cerca de ti, mi Dios. Quiero estar cerca, más cerca, cerca de ti, mi Dios. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. Dios nos ayuda a estar cerca, cada día más cerca del Señor, porque en Él, mis hermanos, tenemos nuestro consuelo, tenemos, mis hermanos, nuestra paz. Oramos y lo hacemos en el nombre del Señor. Dios Padre nuestro, una vez más, Señor, vamos ante su presencia, Dios mío, para darle las gracias por su amor y por su misericordia. Gracias, Dios mío, porque hemos podido estar alabando su nombre, Señor. Gracias, Dios mío, porque todo lo que recibimos, Señor, lo recibimos de su mano, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos concede, por su palabra, Dios mío. Oh, Dios mío, te rogamos, Señor, que tu palabra haga vida en los corazones, que tu palabra, Señor, Dios mío, Padre, conduzca nuestras vidas, Señor, a tu voluntad, que conduzca nuestras vidas, Señor, a tu propósito. Oh Dios, te rogamos, Dios mío, tu bendición sobre cada uno de sus hijos, Señor, los cuales hemos venido a ti, Señor, en este día. Padre, confiamos en tu poder, confiamos en tu misericordia, confiamos en tu amor, Dios mío. Padre, no en nuestras fuerzas, sino en las tuyas, Señor. Por eso te pedimos, Señor, nos guarde, nos bendiga, Señor, bajo tu mano poderosa. Guíanos, Padre amado, Señor, y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a confiar en ti, Dios mío, en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, encomendamos todas las cosas y le pedimos su bendición, esa que emana de lo alto, y la del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor de paz les bendiga.